El gobierno de Argentina le ha dado un terrible revés a lo que había prometido Javier Milei. Milei, es cierto, dijo que la situación económica en su país al inicio iba a estar complicada, un poco difícil, pero incluso llegar a colocar el precio del dólar de 300 a casi 400 como estaba durante el gobierno de Alberto Fernández, a que llegara a los 800 pesos argentinos, un dólar. Esta se podría decir que es digamos, la medida que está utilizando Milei para decirle a los ciudadanos que lo mejor es dolarizar sus economías, que esto ya sabemos no va a solucionar todo, pero el gobierno devaluó la moneda. Devaluó oficialmente la moneda para tratar de salvar la economía como ellos incluso lo anuncian. Fue el nuevo ministro de Economía de esta nación, Luis Caputo, quien anunció a últimas horas de este 12 de diciembre las primeras medidas del plan de ajuste del recién arrancado gobierno de Javier Milei. Fueron 10 medidas anunciadas, entre las cuales Milei acaba de devaluar y llevó a 800 pesos el dólar. El video no es tan largo, logré encontrar el discurso completo, son 17 minutos, no los vamos a escuchar todos, la explicación que nos está dando el funcionario, pero sí vamos a retomar por lo menos los 10 puntos, los describe de forma muy breve en un par de minutos y creo que esto es lo más importante, escuchar de viva voz del propio Caputo lo que está haciendo Javier Milei a primeras horas de haber tomado el control de Argentina. Le prometió a los ciudadanos un cambio radical, una podadora. Les prometió a los ciudadanos una motosierra y definitivamente lo cumplió. Porque no solo eliminó lo que son las llamadas, los ministerios, las secretarías, y aquí explican cuántas van a quedar, sino que el hecho de que cuando dijo que no había plata era no había plata, ni siquiera para los propios argentinos, porque ahora la situación económica podría realmente dar un giro inesperado para los ciudadanos. Pero vamos a ver brevemente el mensaje de Caputo, donde confirma la situación de Argentina. Gobierno nacional por un año. Durante el 2023, se puede seguir generar estas variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos.
5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar
el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias. Un mensaje muy interesante. Como ya lo había dicho el presidente Javier Milei, no hay plata, para nada. Así que van a tener, como lo dijo, van a tener una situación peor que antes, peor que la que vivían ya los argentinos, pero se espera que sea por un par de meses. Se desea que sea por un par de meses. Hablando poco a poco de todos estos cambios, quizás el más preocupante es el del tipo de cambio. Ellos nos comentan, ya una vez, porque en las redes sociales, por obvias razones, todo el mundo se espantó, dijo que no era posible, que estaban aumentando, o bueno, que habían devaluado la moneda de forma tan abrupta. Y por supuesto tendrá sus repercusiones, pero ellos tienen en consideración que sea por un par de meses. Lo importante, considero yo, fue que tomaron en consideración a aquellas personas que no tienen recursos económicos y de hecho van a aumentar, van a duplicar el plan que tienen las personas por cada hijo y el 50% de las tarjetas de alimentos, que así definitivamente es una, por lo menos una forma de tratar de sobrellevar la situación que se va a vivir en Argentina. El tema del CIRE y de las exportaciones lo considero un poco interesante, sobre todo porque esta situación es algo que Javier Milei prometió. El hecho de que busquen con este nuevo programa, que fue el tema número 9, busquen el nuevo programa que sea un verdadero libre mercado. Que no tengas que ir a pedir un permiso y que luego te manden a otra subsecretaría y luego a otra secretaría y con otra firma y pagar por obvias razones los permisos y pagar en cada una de las secretarías porque te atiendan. Entonces, esta forma más rápida que planean ellos implementar podría funcionar realmente para el país y con el modelo que en este caso Javier Milei prometió. El de un libre mercado. El que si quieres venderle a China, vienes tú, agricultor, y puedes ir a venderle a China. ¿Que quieres venderle a Rusia? Adelante. Es un verdadero libre mercado y podría realmente funcionar. Tienen planes de trabajo, las políticas sociales que de hecho muchos temían hasta cierto punto que fueran eliminadas. Parece que algunas van a continuar y lo importante es que sea sin intermediarios. Precisamente el plan por hijo y el de las tarjetas de alimentos que ahora, además de continuar, se les va a incrementar su valor monetario. No habrá obra pública, por lo menos este primer año. Se estima que no se realice la obra pública y que se cancelen los contratos que se hicieron en este último año, que ya todos sabían que no se iba a terminar y que iba a quedar como una obra a la mitad del camino, porque siempre pasa en todos los gobiernos y parece que en todas partes del mundo, que cuando ya está a punto de terminar el gobierno de un alcalde, un gobernador o un presidente también, empiezan con este tipo de proyectos a gran escala que, como lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, a veces los utilizaban en Argentina para corrupción.
llevarse los recursos, dejar la obra a la mitad del camino y listo. Finalmente los empresarios ya habían ganado los recursos. Si quieren un mejor estadio de fútbol, si quieren mejores carreteras, adelante, que sea en este caso las empresas privadas, a ver si quieren apoyar a los ciudadanos y construir un parque, mantenerlo estable, si quieren construir las carreteras, si quieren reconstruir los caminos, las calles. ¿Por qué? Porque finalmente a veces sus propios camiones atraviesan las ciudades y según esos son los que acaban destruyendo todo. En este caso también pues la reducción de los ministerios, que es lo más importante, se podría decir. Todo el mundo sabía que se iban a reducir los ministerios. Era algo que incluso el presidente lo había señalado, que iba a pasar esta llamada motosierra por los ministerios, las secretarías, y lo hizo, lo logró. Fue lo primero que firmó. De 18 ministerios, se quedaron con 9 que consideran son los más importantes para poder estabilizar a la nación. 106 secretarías que habían pasaron a 54. Yo considero en lo personal que esto es lo mejor que pudo haber hecho Javier Milei. Ustedes se preguntarán por qué. Porque finalmente en este tipo de lugares de los ministerios o los trabajos gubernamentales, siempre pasaba que había un ministro. En el ministerio estaban sus respectivos trabajadores para el ministro, los que él quisiera, los que necesitara. Luego estaban las secretarías. En esa secretaría estaba el secretario principal, sus subsecretarios y todos sus trabajadores del área, el módulo, en fin, la secretaría para lo que sea, cualquiera, prácticamente todas. Luego estaban también las subsecretarías. Estas eran como que con un menor poder, pero servían principalmente para que el trabajo del secretario y el trabajo del ministro lo acabaran haciendo en esa subsecretaría, y así sucesivamente. Caminitos y caminitos, bueno, no serían caminitos, ¿cómo se llaman? Pisos y pisos y pisos en los edificios gubernamentales donde hay subsecretarios, secretarios, ministros, y ninguno trabaja, tienen prácticamente trabajando a los becarios. Entonces, se podría decir que te deshaces de salarios excesivamente altos que le pagabas a una persona por ser secretario, por ser subsecretario, por ser directivo de área. En fin, te quedas con lo básico, con lo que, o con quienes estén realmente capacitados. ¿Para qué quieres un ejército de 50 personas si únicamente en esa oficina trabajan 10? Y seguir manteniendo a los demás. Este es el posicionamiento que tiene Javier Milei, y quizás eso fue lo que le gustó a la sociedad. El ya dejar de mantener a tantas personas con tus impuestos, que cada día son más, y hacer un cambio. Hacer un verdadero cambio. Vamos a ver cómo funciona. También se eliminó, por lo menos por un año, de acuerdo con Javier Milei, y estén seguros que los medios de comunicación van a estar o a favor o en contra. Pero va a haber una división. Aquellos que todavía creen que una vez que termine esta pausa que se hizo para pagarle publicidades a los medios de comunicación, se termine, y al haber apoyado como tal a Milei, quizás les den su pedazo, porque finalmente el periodismo de esto vive, no solo de los medios de comunicación, sino también de las aportaciones. Y si no se venden los periódicos, si no se venden las publicidades en otros lugares, entonces un medio quiebra. Eso en el periodismo de antes. Actualmente es gracias a ustedes, a las vistas, a las reproducciones, al like, que yo por eso los adoro a todos por su poderosísimo like, y esto es lo que también ayuda a que un medio sobreviva, las visualizaciones. Si no, serán muchos medios de comunicación que lamentablemente tendrán que cerrar durante este año.
y permanecer quizás únicamente en formato digital. Todo puede pasar. Incluso las radiodifusoras funcionan principalmente por lo que sería la publicidad gubernamental. En noticieros, por ejemplo, se apoyan o se utilizan principalmente lo que son las aportaciones de los gobiernos y algunas ventas de las publicidades de pequeñas empresas. Esto son los cambios que está lanzando Javier Milei a un par de días, 2 días al poder, y ya ha hecho cosas interesantes. Lo principal es desearle suerte a Javier Milei. No por otra cosa, sino porque si a Milei le va bien, a los ciudadanos de Argentina también. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.